Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aceite Shell Helix Ultra 5W30 EC3. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo de Shell pertenece a una de las gamas más altas del fabricante, que se trata de la Helix Ultra. Comenzamos por las especificaciones declaradas por el fabricante. Declara que es una CaC3, con lo que su contenido de cenizas es medio y tiene un HTHS igual o superior a 3,5, API SN, que es una de las más modernas y vigentes que hay a día de hoy, y como homologación de constructor homologa de manera oficial la norma de Mercedes-Benz 229.51 y 229.31, BMW LL04, GM Dexos 2 y Chrysler MS 11106. Principalmente su uso recomendado para todo tipo de motor moderno, ya sea gasolina o diésel, y que lleve sistema de posttratamiento de gases DPF, FAP o SCR. En cuanto a las propiedades físicas, indica el fabricante que tiene una viscosidad cinemática a 100 grados de 12,11, viscosidad cinemática 69,02 a 40 grados, valores típicos promedios de otros 5W30 que llevamos analizados hasta ahora, índice de viscosidad 174, también muy similar, parecido a otros 5W30 que hemos analizado hasta ahora, capacidad de bombeo a 35 grados bajo cero, 14.500, si miramos la tabla SAE J300, indica que la capacidad de bombeo a 35 grados bajo cero, que es a la temperatura que se miden los 5W, tiene un límite de máximo de 60.000 CP, centipoises. El siguiente parámetro nos indica la densidad, 15 grados, indica un valor 836,1, valor promedio comparado con otros 5W30, aunque en principio este dato a mí la verdad me parece bastante irrelevante. Punto de inflamación 238 grados y el punto de congelación 45 grados bajo cero. No son valores excelentes, pero son buenos valores. Pasamos a la hoja MSDS, y este es un documento que tienen que emitir los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea. En él, los fabricantes tienen que indicar algunos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, contacto con los ojos o por inhalación. Como tal, el fabricante no va a indicar la receta completa del aceite, ya que no es el cometido de este documento y además se trata de secreto empresarial, pero sí que tiene que indicar algunos compuestos que nos pueden servir a nosotros de guía en alguna ocasión para descifrar algunos tipos de aditivos o tipos de base que se han utilizado a través de unos códigos CAS. En este caso indica un CAS 848-301-69-9 y se trata de base GTL, Gas to Liquid, perteneciente a las bases Grupo 3 Plus. Pese a que pertenece de igual forma a las bases Grupo 3, igual que las bases HC hidrocraqueado, este tipo de base se obtiene de la licuación del gas natural, de ahí su nombre Gas to Liquid. Con un procedimiento con el que consiguen licuar el gas y mantenerlo en estado líquido, se obtienen bases muy puras, muy limpias y muy estables. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Comenzamos con la viscosidad 40 grados, 70,16, prácticamente clavado en lo que indica el fabricante, viscosidad 100 grados, 11,8, un chirripiquitín por debajo, pero vamos, no hay mayor inconveniente. Índice de viscosidad 165, aquí sí que hay un poco más de disparidad con lo que indica el fabricante de 174, pero este tipo de índice se calcula tomando como referencia la viscosidad 40 grados y la viscosidad 100 grados. Si estas no coinciden plenamente con la ficha técnica, pues lógicamente el índice de viscosidad tampoco. TBN, que es la alcalinidad que tiene el aceite, la capacidad de detergencia y neutralización, indica un valor 7,47. No es el valor más alto que hemos visto hasta ahora, pero sí que está relativamente elevado. Digamos que en la tabla de todos los aceites que llevamos comparados mid-subs estaría en la tabla alta. Los aceites más top que hemos visto hasta ahora en el canal estaba en torno a 8,6, 8,7 me suena que hemos visto algunos, y otros valores más bajos en torno a 5,5, 5,6, 5,7. En cuanto al TAN, que es la acidez inicial, indica un valor de 2,15, no es excesivamente bajo, tampoco es excesivamente alto, valor promedio podemos decir, pero vamos, aquí lo importante es que la diferencia inicial entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible.
ya que conforme el aceite vaya envejeciendo dentro del motor, vayan pasando las horas y los kilómetros, va a ir neutralizando todo tipo de ácidos formados en la quema de combustible, suciedad generada por el propio motor, y el TBN se va a ir reduciendo poco a poco y el TAN va a ir aumentando un chispín. Llevará un momento en que el TBN sea igual o inferior incluso que el TAN, y ese sería el punto óptimo para realizar el cambio de aceite. Concentración de ceniza 0,83, entra dentro de los límites de una CAC3, si bien es cierto que el límite máximo es 0,8, por esas 3 centésimas no pasa nada. Punto de congelación 44 grados bajo cero y punto de inflamación 236 grados, valores prácticamente calcados a lo que indica el fabricante. Aprovecho para recordarte que si aún no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanilla y serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. La viscosidad a 30 grados no se ha medido y el parámetro de porcentaje de evaporación NOAC tampoco, y la verdad me hubiese gustado, ya que las bases GTL en cuanto al porcentaje de evaporación suelen dar muy buenos resultados. Porcentaje de azufre 0,181, un valor realmente bajo. CAC3 como tal para sus aceites mid-sat se impone un límite de 0,3. Un valor tan bajo viene directamente relacionado por una base de muy buena calidad, muy limpia, y también un paquete de aditivos muy limpios. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno no se ha utilizado. El molibdeno ayuda a reducir un poco el consumo del combustible, el sonido del motor, así como ligeramente el desgaste. Fósforo y zinc juntos forman el ZDDP, 760 ppm, 886 ppm, valores promedios comparados con otros tipos de aceite 5W30 mid-saps. Boro hace función de dispersante, 76 ppm, magnesio hace función de neutralizante y detergente, 14, prácticamente homeopático, y en cuanto al calcio, también función detergente y neutralizante, 1840 ppm, valor promedio comparado con otros aceites mid-saps. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, no se ha medido, pero no me suena que Shell lo utilice. Y en cuanto a titanio, también parecido al wolframio, hace también función antioxidante y antidesgaste, no se ha medido, pero Shell no lo suele utilizar. El wolframio lo hemos visto en algunos modelos gama alta de Ravenol y el titanio lo hemos visto en algunos modelos de la gama Castrol Edge. En cuanto al parámetro de oxidación, 6,7, valor muy bajo, señal inequívoca que para la formulación de este aceite no se ha utilizado ningún tipo de éster perteneciente a las bases grupo 5. En general, todo muy correcto, los parámetros todos muy correctos y el paquete de aditivos no es el más moderno que hemos visto dentro de la gama Shell. Pasamos a la hoja FTIR y es aquí donde podemos cuantificar de manera bastante aproximada qué tipo de base se ha utilizado para la formulación del aceite, así como la concentración. Las dos crestas más importantes a tener en cuenta en este tipo de hoja: la cresta que se forma en torno a 1750 está realmente baja y unido al parámetro de oxidación también realmente bajo, indudablemente no se ha utilizado éster para la formulación de este aceite. Y en cuanto a la cresta siguiente, también a tener muy en cuenta, la cresta que se forma en 722 está prácticamente alineado con 1, un chirripiquitín por debajo, señal de que este aceite es base predominante grupo 3 y no se ha utilizado ningún tipo de PAO perteneciente a la base grupo 4. En este caso ligado a la hoja MSDS con el CAS indicado que habíamos visto anteriormente, este aceite se trata de una base GTL pura. Bien, pues pasamos al apartado de las conclusiones finales. Puntos a destacar, sobre todo la base utilizada, base GTL, que si bien no llega a ser una base PAO, pero sí que está por encima de lo que es una base HCE tradicional. El paquete de aditivos, si bien no es que sea la panacea, sí que es bastante puro, bastante limpio, junto con la base apenas han elevado el nivel de azufre, y en general todas las características técnicas muy correctas, muy fieles a lo que indica el fabricante, no destaca especialmente en nada, tampoco tiene ninguna carencia, y en general me parece un buen aceite, un aceite muy correcto. No es el modelo más top que tiene el fabricante, pero tiene buenas propiedades. Es una buena alternativa para todos aquellos que a día de hoy utilizáis una base HC y queráis pasar un escalón superior en cuanto a calidad de aceite. En cuanto al precio, este aceite lo he visto en torno a unos 30-35 euros, en algunos sitios un poco más caros, más próximo a 40, ya depende también si incluye o no los gastos de envío, pero sí, entre los 30-35 euros lo veo un precio bastante correcto. Bueno, y hasta aquí el final del vídeo. No me quiero ir sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram completamente público donde puedes acceder para charlar directamente conmigo, así como con otros suscriptores.
Abajo en la descripción te dejo el enlace, ahí se puede hablar de todo tipo de cosas relacionadas con el mundo del motor, recambios, repuestos, aceites, filtros, mantenimiento, detailing, prácticamente de cualquier cosa. También intentaré más pronto que tarde organizar alguna compra conjunta de algún aceite que podamos pedir gama alta del extranjero. También podemos ver de organizar alguna quedada y prácticamente cualquier cosa que surja. Dale like si te ha gustado el vídeo, dale dislike si no te ha gustado y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, pues suscríbete, dale a la campanilla. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.